Buen día, bendiciones. Continuamos en nuestro segundo día de 6 de lecciones sobre la serie Vivir Direccionado. El texto base que tenemos se encuentra en Juan 15, 4 y 5, donde dice, separados de mí, nada podéis hacer. El tema de el día lleva como título, Ayúdame a vivir direccionado. Le pedimos al Espíritu Santo en este momento que Él traiga en nosotros esa rendición y ese denuedo con el cual invoquemos el nombre del Señor, no solo para bramar en nuestro anhelo de ser llenados, limpios y protegidos por Él, sino también para pedir que seamos direccionados acorde a su voluntad, a su propósito. Y quizás usted piense, ¿qué significa ser direccionado? Ser direccionado significa ser dirigido. Por eso estamos hablando de la bendición a Dios, del reconocimiento que hemos de tener de Él. Porque cuando nosotros nos dirigimos hacia Él, cuando nosotros nos rendimos hacia Él, clamamos por su presencia, por su llenura, por su limpieza, por su protección, podemos también solicitar que Él dirija nuestra vida y nuestros pasos. En Isaías 42, 16 nos dice que le pedimos al Señor y Él responde, les guiaré por sendas que no han conocido. Hoy tomemos en cuenta que no hemos de pedirle a Dios que bendiga nuestros proyectos, sino que hemos de pedirle que Él muestre los suyos, porque ya están bendecidos. Y cuando llegue el momento oportuno, el plan que Él tiene para nosotros será evidente. Las personas estarán en el lugar donde deben estar y los recursos estarán a nuestra disposición. Vemos que en Génesis 12:1, el Señor le dice a Abraham cuando tiene que marcharse de su casa. Y en Génesis 31:3 le dice a Jacob cuándo es tiempo que debe volver a su casa. Entonces, cuando nosotros estamos pidiéndole al Señor que haga evidente su plan en nosotros, Él lo va a hacer. Él va a decir cuándo es el tiempo de sembrar, cuándo es el tiempo de recoger, cuándo es el tiempo de ir, cuándo es el tiempo de volver. Y junto a esto, nos dice la palabra en 2 de Pedro 1:3, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Cuáles cosas? Todas las cosas. El Señor es así como entrega la orden o da el banderazo de salida a Abraham para marcharse de su casa. Y es así también como Él direcciona a Jacob en el tiempo oportuno para que regrese a su casa. En el caso de Elías, nos damos cuenta de la guianza que hace Dios cuando le dice dónde puede encontrar alimento en medio de un tiempo de mucha escasez. Y es su promesa la que hemos leído al inicio en Isaías 42:16, donde nos dice, guiaré por sendas que no
había conocido. El camino en el que estamos hoy puede ser desconocido para usted o para mí, pero todo lo que necesitamos es fe para dar el primer paso y seguirlo. Es el momento oportuno para ser direccionados por el Señor. ¿Está usted dispuesto a clamar como dice el Salmo 25? Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. Hemos venido hablando de un tiempo de rendición al Señor, de reconocimiento de la ayuda de Él, y que nosotros hemos de abrir nuestra boca y pedir, Señor, direcciónanos. Y cuando nosotros tenemos esa actitud ante Dios, Él nos responde en el Salmo 32:8. Y lo leemos. Tú me dijiste, yo te voy a instruir, te voy a enseñar cómo debes portarte. Voy a darte buenos consejos y a cuidar siempre de ti. Dice el versículo 9, los mulos y los caballos son tercos y no quieren aprender para acercarse a ellos y poderlos controlar. Hay que ponerles rienda y freno. No seas tú como ellos. El Señor nunca cambia. Si habló a las personas a lo largo de toda la Biblia, también se va a dirigir a ti y se va a dirigir hacia mí. La cuestión es, ¿hemos aprendido a reconocer la voz de Dios? Nada debería ser más importante para nosotros que aprender a escuchar a Dios por nosotros mismos. Las ideas de otros solamente deberían confirmar o clarificar lo que ya Él nos ha indicado. Y si no hemos oído al Señor personalmente, seremos tentados a pensar que las ideas de otros son sus órdenes, lo cual podría traer mucho daño. Y hemos de tener cada uno de nosotros presente que somos únicos. Dios tiene un plan personal y un destino específico para ti. Por eso has de tomar tiempo. Hemos de tomar tiempo para preguntarle a Dios, porque su palabra dice en el Salmo 25:9, encaminará a los humildes en la justicia y enseñará a los mansos su carrera. Y en el Salmo 32:8 nos dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Nosotros hemos de ser obedientes a la voz de Dios. Salomón dice en Proverbios 19:21, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, pero el consejo del Señor es el que permanece para siempre. Si bien sabemos que nuestros planes son imperfectos, siendo nuestro corazón recto, Dios hará que las cosas sirvan a bien. Esto lo encontramos respaldado en Romanos 8:28. ¿Para qué? Para que Dios sea glorificado en medio de todas las cosas que nosotros hagamos. Si usted hoy piensa y dice, estoy teniendo dificultad para distinguir las ideas, no se sienta tan solo y único. Todos luchamos con eso, especialmente cuando buscamos la Biblia y no encontramos detalles específicos. Pero es preciso que nosotros, ante esa situación, reaccionemos adecuadamente. ¿Y cómo es?
dejándonos dirigir por el Señor, porque su palabra en el Salmo 38 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Y quizás deseemos estar más enterados del paso a paso, pero la persistencia en que Dios será quien nos guíe, el tiempo que invirtamos en su presencia, en la búsqueda de Él, será a nuestro favor, porque no nos vamos a precipitar, sino que vamos a ir con Él, siguiéndolo, esperando su dirección, su ayuda, porque Él todo lo tiene planeado para nosotros. Y de ahí recordamos el texto base que dice, separados de mí, nada podéis hacer. Quizás usted diga, la dirección de Dios comienza con un malestar. ¿Por qué? Porque cual águila, Dios motiva a que usted salga del nido y se atreva a volar. En Deuteronomio 32, 11, 12 nos dice que como el águila que excita su nidada, así el Señor nos guía. Tomemos en cuenta que las águilas aprenden a volar cuando su madre las empuja fuera del nido y por el borde de la roca. Podemos imaginarnos los pensamientos que pueden tener esos aguiluchos. Podrían pensar que mi propia madre me haga esto. Es increíble. No obstante, solo cuando el aguilucho se ve obligado a salir fuera de su área de comodidad, es cuando descubre que nació para volar, extiende sus alas, libera sus fuerzas y encuentra su lugar en el cielo. Así Dios va a estar removiéndonos de nuestro nido en el momento oportuno. Debemos por eso descansar en Él y saber que Él está dirigiéndonos, que Él está conduciéndonos, que de acuerdo a la palabra de Proverbios 3:6, Él hará derechas nuestras veredas. ¿Quiere usted ser un direccionado por Dios? Déjese guiar por Él. Y vamos a ver 7 ocasiones en particular cuando escuchar la voz de Dios hace toda la diferencia. Es preciso que nosotros escuchemos la voz de Dios antes de que consideremos las necesidades de otros. ¿Por qué? Porque puede ser que las necesidades de otros nos empujen a la presión, a sentirnos presionados entre la espada y la pared. Y por eso tomar una decisión abrupta, precipitada, en función de un tercero. Y hemos de tener en cuenta que primero tenemos que escuchar el plan de Dios, porque Él nos va a orientar. Número 2, hemos de escuchar la voz de Dios antes de que demos atención a las ideas de otros. ¿Pero por qué? Porque las ideas del hombre no son las instrucciones de Dios. No podemos hacer compromisos precipitados para terminar luego atados a promesas que quizás será difícil que podamos cumplir. Por eso, antes de poner atención a las ideas de otros, hemos de ser conducidos por el Espíritu Santo de Dios. Y aunque amemos a quienes tenemos a nuestro alrededor, hemos de escuchar la voz de Dios porque ella será la diferencia en la toma de decisiones, en la dirección en que avancemos, en la dirección que caminemos. Número 3, hemos de escuchar la voz de Dios
antes de que escuchemos las quejas de los demás. Porque la felicidad de los demás no depende de ti, de mí. No podemos ser dependientes o codependientes en querer poner buenas condiciones a otros solo para sentirnos bien con nosotros mismos, para tratar de solucionar, de ser ese héroe para esa persona que tiene una situación difícil. Nuestra posición es devolvámoslos a Dios, a todos esos que están pidiendo que o clamando o quejándose o coaccionándonos o tratando de manipularnos en función de los deseos y las necesidades de ellos. Y concentrémonos de nuevo a Dios. Escuchar la voz de Dios hará la diferencia antes de que hagamos cualquier cambio significativo. No es nuestra labor decidir lo que el Señor quiere que hagamos. Nuestra ocupación tiene que ser descubrir lo que Dios ha dicho que quiere que hagamos. Y si estamos considerando las necesidades de otros, y si estamos considerando las ideas de otros, y si estamos considerando las quejas de los demás, o actuamos precipitadamente en hacer cambios significativos, no estaremos dejándonos direccionar por Dios. Hoy el Espíritu Santo le dice, escucha mi voz. Y muchas veces escuchar la voz de Dios es, tenga paciencia, porque Dios puede guardar un silencio prolongado. Y ahí es donde nos damos cuenta la soberanía de Él. Él habla cuando Él quiere, lo expresa en el momento justo, pero cuando Él lo desee. No cuando nosotros lo coaccionemos y digamos, es ya, es en este momento, es a mi manera. No, es cuando Él se deje oír. Seguimos en estas 7 ocasiones en particular. Cuando escuchar la voz de Dios va a ser la diferencia. Número 5. Antes de que respondamos a las peticiones de otros. ¿Por qué? Porque solo entonces seremos capaces de distinguir lo que hay detrás de su pedido. Hemos de acondicionar el suelo antes de sembrar. Y la semilla es demasiado preciosa como para desaprovecharla. Escuchar la voz de Dios antes de responder a las peticiones de otros hará la diferencia. 6. Antes de que compartamos nuestros sueños con otros. Ciertas personas desprecian nuestros sueños y tratan de sabotearlos. Recordemos la enseñanza, la vivencia que tuvo José. Cuando Satanás quiere desanimarte, usará a una persona y a menudo es alguien que incluso no es consciente del espíritu que está actuando dentro de él. En Lucas 9:55 Jesús le dice a sus discípulos, ¿no sabéis de qué espíritu sois? Ay, ¿cuántas veces las personas abren la boca y dicen sus proyectos, sus planes, las promesas que Dios le ha dado? Y descubren esos secretos, esas cosas que son para cada hijo. Y el problema es que creemos que es lo correcto compartirlo con terceros, pero quizás no están listos para escuchar y más bien su forma de reaccionar viene a entorpecer todo. Antes de que compartamos nuestros sueños con otros, compartamos los primeros con Dios y escuchemos la voz de Dios porque eso hará la diferencia. Él hablará cuando Él lo haya oportuno. Él se mostrará cuando lo haya oportuno.
Es menester de nosotros, en el tanto que Él se revela, permanecer en la búsqueda de Él, en ese bramido, en ese deseo, en esa determinación de ser direccionados por Dios. Por eso el título de esta enseñanza: ayúdame a vivir direccionado, para que no me desvíe por otros, por otras circunstancias, por otras razones, por otras cosas, sino que yo pueda marcar la diferencia al escuchar tu voz, Señor, porque tú serás el primero que marque la diferencia en mí. Y como último punto, antes de que busquemos la aprobación de otros. ¿Por qué? Porque la gente con su propia agenda, con sus propios planes y proyectos, podrá venir a adular, a manipular. Pero si nosotros escuchamos la voz de Dios, vamos a evitar caer en la trampa de aquellos que lo que quieren es sacar provecho de nosotros. Y aunque ha sido rápido este barrido, es preciso que usted vuelva a escuchar estas 7 ocasiones y piense cuando ha actuado de una o de otra manera, no siendo direccionado por Dios, sino por la gente, por su impetud, por su imprudencia, por su inconstancia, por su falta de paciencia. Por mi imprudencia, por mi inconstancia, por mi falta de paciencia, por no esperar a que Dios se manifieste y diga lo que hemos de hacer. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer. No podemos dividir nuestra vida en compartimientos diciendo, en esta área voy a hacer las cosas a mi manera, pero en aquella otra voy a hacerlas dirigido por Dios. Porque cada paso que nosotros tomemos tiene que estar sincronizado con el aliciente del Espíritu Santo. Nada es más importante que seguirle a Él. Escucha, pueblo de Dios. Filipenses 2:13 dice, Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. El Señor trabaja a través de nosotros conforme ocupamos en nuestra mente, conforme ocupamos abrir la boca, mover los pies y usar las manos para hacer lo que Él ya ha puesto en nuestros corazones que hagamos. En el momento que tú y yo le decimos sí a Dios, Él nos va a habilitar para realizar su voluntad. Démonos cuenta que no se revela primero su voluntad y luego nos llama. No, Él primero te llama, me llama. Y mientras vamos obedeciéndolo, se va revelando paso a paso, dándonos la información conforme vayamos caminando. Entonces vamos a decir que ser direccionados es un ejercicio de rendición a Dios, pero también de obediencia. El Señor nunca está contento con cómo están las cosas de nunca. O sea, cada día de formas incontables te desarrollarás hacia una mayor semejanza al Hijo de Dios. Pero si hay queja, si hay una actitud de pensar nunca, nunca se hizo, nunca llegó, nunca pasó, nunca se cumplió. Hoy tengo una noticia para ti, un recordatorio. No estás de vacaciones. El Señor te está guiando hacia un lugar concreto y muchas veces tendrás experiencias y seremos puestos en situaciones que harán que maduremos hasta tal punto que has de decidir si vas a mantener la misma actitud para recibir las mismas respuestas o tendrás la actitud correcta para recibir las respuestas y el mismo discernimiento que Jesús. ¿Cómo lograremos esto? Cuando comencemos a entender que el caminar con Dios tomará un significado completamente nuevo.
comprenderemos que el andar con Él es único. Es un paseo por esta vida que siempre nos satisfará o hará realidad el objetivo por el cual estás en esta tierra. Dios pone en nosotros el querer como el hacer. Él es el que lo da. La voluntad, la actitud, el discernimiento y la comprensión de lo que Él está obrando en nosotros, de donde nos está direccionando, la vamos a obtener si le decimos, ayúdame a vivir direccionado. Nos rendimos hacia Él y caminamos en obediencia, no por emociones. Dios nos ha permitido tener emociones, pero no caminamos por emociones. Caminamos en obediencia, direccionados por la voz de Dios. La palabra dice que las ovejas escuchan la voz de Dios y lo reconocen. Saben quién es su pastor. Señor Jesús, en este día nos has hablado, porque hemos dicho en el título de esta enseñanza del día, ayúdame a vivir direccionado. Y hemos entendido que esa solicitud es, Señor, queremos vivir dirigidos por ti. No queremos vivir dirigidos por lo que digan otros, por lo que quieran otros, por lo que piensen otros, por la imprudencia, por la impulsividad, por la falta de madurez, de dominio propio, por las niñerías. Hemos de vivir, Señor, en una actitud, Padre, de anuencia a ti, a tu palabra, al sentir que tú pones en nuestro corazón. Sabemos que tu palabra dice en Proverbios 25, como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanza. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos que en nuestra boca, en nuestra actitud, en nuestras ideas o pensamientos, no cavilemos pensando nunca, nunca hice nada, nunca llegó, nunca se cumplió, nunca fui, nunca vi, nunca obtuve. Porque no estás de vacaciones, ni tú ni nosotros, sino que tú nos estás direccionando, nos estás llevando al punto específico para que se cumpla tu voluntad perfecta, el objetivo de nuestra vida por el cual nos has enviado a esta tierra. Recibe la honra, la gloria y la alabanza. Te pedimos perdón por toda actitud de soberbia, de orgullo, de autosapiencia, de coaccionarte, Señor, de querer poner los ojos, la mirada, nuestros oídos en terceros. Porque si bien nos hemos dado cuenta que lo único que vamos a entender, vamos a hacer correctamente y vamos a llegar a la zona adecuada, a esa meta, a ese objetivo cumplido, es escuchando tu voz, porque separados de ti, nada podemos hacer. Hoy te pedimos perdón por lo que hayamos hecho mal y te pedimos que de ahora en adelante seamos humildes a la voz de tu Espíritu y podamos ser realmente direccionados. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Palabra fiel, palabra poderosa. Yo siento la presencia de Dios. Yo sé que más de uno está compungido en su espíritu al saber que muchas cosas han ocurrido porque ha puesto su oído en el lugar incorrecto. Pero hoy nos determinamos a que ponemos nuestro oído cerca del corazón, del palpitar de Dios para escuchar su voz y lo que Él quiere para nosotros. Es que cuando nos saque de la zona de confort, hemos de entender que es que Dios nos está acercando a darnos cuenta las habilidades, las destrezas, los dones, los talentos que tenemos, que las circunstancias que nos retan son para darnos cuenta todo lo que Dios ha depositado en nosotros, porque Él pone en nosotros el querer como el hacer según su buena voluntad. Les bendigo en el nombre de Jesús
Y los invito para que me acompañen el día de mañana con el tema: visita mi vida, Dios, visita mi hogar, visita mi familia, visita mi país, mi ciudad. Un abrazo, el Señor está en medio nuestro. Bendiciones.